Muy bien, vamos a empezar. ¿Alguna duda de lo que vimos el día miércoles? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo está claro y transparente? Sí, profe. Muy bien. Entonces, lo que estábamos haciendo es resolver el movimiento de una partícula en el campo terrestre cuando tomamos en cuenta fuerza de Coriolis. En un principio, no se introdujo la fuerza centrífuga. Al rato lo vamos a hacer y vamos a percatarnos de que no es tan complicado hacer un modelo un poco más refinado. Entonces, voy a poner las ecuaciones que debemos de resolver para, déjenme poner esto. La actividad general. Entonces, vamos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Esto es clase 12. Y ahora hicimos el análisis de los órdenes de magnitud. Así. Clase 12. 12.1. Voy a mocharme las masas porque no es necesario aquí introducirlos porque todos los términos, si ustedes recuerdan, en las tres ecuaciones que tenemos, la masa, al revés, la masa aparece y no hay gran problema al dividir, no tengo que estar haciendo nada. El primer punto es la primera ecuación, la ecuación para la Y. Hicimos el análisis, es menos 2 omega de x de t con el dichoso seno de phi. Y la de z es menos mg, el término que siempre nos debe de parecer, más 2w dx dt coseno, el coseno de phi. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las ecuaciones que hay que resolver. Oiga, profesor, pero sería quitar la M, ¿no? Del MG. Sí, ya. Aquí lo puse, ¿verdad? Ya, así ya estuvo así. Dividí todo entre M. Entonces, esa es la expresión de nuestras ecuaciones de movimiento. Y ahora lo que brevemente quiero recordar es cómo las órdenes de magnitud como una conjetura, ¿sí? Como una conjetura que está sujeta a ser corroborada a la hora de resolver la ecuación de movimiento. Y tiene que ver con la siguiente serie de argumentos. Primero, entonces, orden, ¿cuál es? Menos ¿Cuál? 12
el orden de magnitud. Hace menos 4, 16, ajá, menos 14, menos 12. En estas ecuaciones. Es siempre recomendable. 16. Ajá. Siempre recomendable. Apague su micrófono, Silva. Estoy oyendo cómo está. Todos estamos oyendo cómo está cantando. Ah, perdón. Entonces, Recording stopped. siempre es recomendable hacer un análisis Recording in progress. previo a la solución algebraica de un problema. ¿Por qué? Para tener, aunque sea una nebulosa idea de hacia dónde va uno. Muchas veces se equivocará uno, pero muchas veces uno se percatará que se tiene ya un insight un poco más profundo de lo que está pasando. La respuesta a la pregunta que puse ahí viene dada por una suposición. En realidad son dos suposiciones independientes entre sí. Entonces, la respuesta no es una condición, pues, en que depende de dos factores. Asumiendo, fíjense, asumiendo. ¿Cuándo es esto válido? Déjenme cambiar el color, que está muy pálido. Es otro. La suposición básica en realidad es un solo factor. Asumiendo que W de Z de T es aproximadamente igual en valor absoluto a W de X de T. Y eso es aproximadamente igual a, me falta la Y, W de Y de T. En valor absoluto, pero que esto es mucho menor que G. En realidad es una sola suposición que involucra dos parámetros en principio independientes entre sí. ¿Cuáles son? El orden de magnitud de la W y el orden de magnitud de la velocidad de la partícula a lo largo de X, Y y Z. Si estos tres términos son más o menos semejantes, en realidad necesito solo dos, este y este, que sean mucho menor que este. Ahorita van a ver por qué borré el otro. Entonces, fíjense que en las ecuaciones que corren de 1 a 3, estas dos condiciones implican lo siguiente. El primer punto es que la ecuación 1 contiene a la Z y contiene a Y. La D no, la 2 solo contiene a la velocidad en X y la 3 contiene la velocidad en X y G. Entonces, este hecho, vean 12.3, perdón. De las tres aceleraciones, esta y esta,
Esta es la única que contiene a G solita. Entonces, va a ser la mayor de todas. Ahora, como esta aceleración contiene a G, esperamos que el cambio de la velocidad a lo largo de Z sea mayor que el cambio de la velocidad a lo largo de X y que el cambio de la velocidad a lo largo de Y. Quiere decir que como este que está aquí no contiene la velocidad en Z y este sí lo contiene, que este sea menor que este. Entonces esperamos este orden de prioridad en las ecuaciones y que el más pequeño de los tres, este es un argumento que se debe de corroborar con las ecuaciones, que sí va a pasar. Sí está claro el por qué, como una conjetura aquí, un poco que hay que tomar con pinzas. ¿Alguna duda de lo que estoy diciendo y del por qué? ¿Para todos está claro y transparente? Sí, profesor. Sí, profe. Ahora sí, basta de bla, 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 ¿no? El movimiento se demuestra andando y no hablando. Entonces, vamos a empezar a caminar y a ver qué es lo que obtenemos. Son ecuaciones acopladas, ya lo habíamos discutido y ahí está evidente. Es claro que el término que acopla, que provoca el acoplamiento, es en esencia el producto cruz que aparece en la fuerza de Coriolis. Esa omega cruz, la velocidad de la partícula, es lo que mezcla lo que pasa en X con lo que pasa en Y y en Z y así para las otras dos dimensiones, cosa que no surge en el caso que primero nos enseñan, donde no hay fuerza de Coriolis. Lo que pasa en X solo tiene que ver con X, lo que pasa en Y solo tiene que ver con Y, y lo que pasa en Z solo tiene que ver con Z. Aquí no. Aquí hay una revoltura provocada por el producto cruz de fuerza de Coriolis. Pero no es tan complicado desacoplar las ecuaciones. Estoy repitiendo casi el final de la clase pasada. Y el desacoplar las ecuaciones viene simple y sencillamente al derivar 12.1 una vez más en el tiempo. Derivando. Una vez más 12.1 12.4. Lo que tengo es que la tercera derivada de x respecto de t, o lo que es lo mismo, la segunda derivada de la velocidad en x respecto de t, no es otra cosa que 2 veces omega, y lo habíamos discutido. Aquí hay una aproximación adicional, y era que la derivada respecto del tiempo de la latitud es un término muy pequeño comparada con las otras velocidades. Si ustedes lo que tienen es un objeto en donde su latitud está cambiando de manera significativa y que no lo pueden despreciar, hay que considerar eso en las ecuaciones de movimiento y se convierte en algo más complicado. ¿Sí? Si yo lanzo, si lo que estoy haciendo es, estoy viendo cómo debo de diseñar el sistema de armamento de los misiles de un avión de combate, y yo sé que el misil va a salir a 3 veces la rapidez del sonido, entonces ese término no puedo despreciarlo, porque el sistema de armamento no va a servir. Aquí lo pongo, lo voy a poner. Esto es la segunda derivada de z respecto de t, coseno de phi,
más la segunda derivada de y respecto de t seno de phi, asumiendo, lo pongo. Está bien hacer aproximaciones. Lo que está muy jodido es hacer aproximaciones y no decirlas. Lo que estamos diciendo es en esencia que la derivada de z respecto de t por la derivada de la latitud respecto de t por el seno de la latitud es semejante a la derivada de y respecto de t por la derivada respecto del tiempo de la latitud por el coseno del ángulo, y que estos son mucho menores que la segunda derivada de z respecto de t cuadrada. Más. Voy a poner todavía más fuerte la condición. Esta es la suposición que estoy haciendo cuando derivo 12.1 y lo introduzco. Si ustedes checan los libros de texto que analicen este caso, los libros de texto nada más ponen la expresión 12.4, pero no nos están explicando por qué, y estoy suponiendo esto que está aquí. Muy bien, aceptando. Sí, dígame. ¿Me podría decir qué dice el término del medio, por favor? Sí, está todo sucio, ¿verdad? Es que tengo que lavar el pizarrón con líquido ese. Esto es la derivada de y respecto de t, la derivada de el ángulo de la latitud respecto de t por el coseno de phi es el valor absoluto de eso. Eso es lo que dice. Esa es la condición. ¿Sí está claro, Rojas? Sí, profesor, gracias. Y ahora, donde tengo esta segunda derivada de z, voy a poner el lado derecho de 12.3, y donde tengo la segunda derivada de y respecto de t, voy a poner el lado derecho de 12.4. Pero fíjense que cuando hago eso, la ecuación que queda solo en términos de derivadas de primero y segundo, quedan derivadas de primero y de segundo orden de la velocidad en y. Traduciendo. Entonces, vayan haciendo el álgebra, introduciendo 12.12 y 12.3 en 12.4. Lo que tengo es lo siguiente: 12.6. 12.6. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos que la segunda derivada de la velocidad en x no es otra cosa que 2 omega, el signo menos, porque aquí hay un signo menos, coseno de phi, coseno de la latitud, y luego en lugar de la segunda derivada de z respecto de t, pongo esto. Pero esta es la velocidad en x, coseno de phi. Y el otro es más 2 omega seno de phi. Y es menos 2 omega la velocidad en x por el seno de phi. Díganme si eso está correcto. Creo que se lo hice el día miércoles.
Creo que hasta aquí me quedé. Sí, profe. Está bien, ¿verdad? Creo que está bien. Entonces, es extraño. Porque fíjense cómo resulta que el campo gravitacional sí afecta a la coordenada X, pero nunca está separada de la omega. Vean la ecuación de movimiento para Z. Aquí, la participación que tiene la gravedad en la coordenada Z no involucra a la frecuencia terrestre, pero para la X, ¿sí? Aquí por este. ¿Por qué eso sería relevante más allá de empezar a ver la estructura de las ecuaciones? No voy a borrar estas ecuaciones, voy a borrar esto porque yo lo tengo, lo voy a simplificar. Que tengo lo siguiente. Entonces, fíjense que la segunda derivada de la velocidad en X no es otra cosa, el término que acabo de comentar, 2 veces omega por G coseno de phi. Y luego viene menos 4W cuadrada 2 por 2, 4. Fíjense que si apago la W, antes de hacer cualquier análisis adicional, si W se va a 0, entonces, ¿qué es lo que esperábamos? Necesito estar corroborando mis ecuaciones. Es importante entonces el comentario de que el campo gravitacional sí afecta a la coordenada X, pero aparece siempre acompañado por la W. Si la W se va a 0, el efecto del campo gravitacional a lo largo de X desaparece, que es algo que esperamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me están siguiendo? Sí. Entonces, es el comentario, entonces, un punto que me permite a mí comprender que por lo menos hasta este instante, los cálculos me permiten recuperar el caso conocido. ¡Qué buena onda! Lo pongo. Velocidad constante. Como lo esperado. Y lo voy a subrayar porque no está de más ir haciendo una serie de cálculos que me permitan a mí, por lo menos, no decir que mi cálculo está correcto, por lo menos decir que hasta este instante no aparecen errores que me digan que todo está completamente torcido. Entonces, ya tengo la solución que habíamos escrito el día miércoles, ya me estoy acordando, y era la suma de 2 términos. ¿Estamos de acuerdo? Un término que tiene que ver con un oscilador armónico y otro término que tiene que ver con una constante. Creo que usé estas letras. Me dicen si me equivoco. Pero fíjense qué pasa. Aquí pasa algo. Empiezan a pasar cosas curiosas, ¿eh? Yo recordé que hacia aquí habíamos llegado.
es, si lo derivo, también. Y el otro es más G coseno de phi sobre 2 omega. No, déjenme ver. Si esto lo multiplico por 4, no me queda 2. ¿Está eso correcto? ¿Qué onda? ¡Despierten! Sí, profe. ¿Algún error? ¿No? No. ¿Todo está claro y transparente? Ahora, ven esa ecuación. Antes de pasar antes de pasar a ver la solución para, esto es para X, para Y y para Z. ¿Qué notan en esta solución? Todo lo que se les ocurra. ¿No hay algo que les llame la atención? Hay algo medio extraño, véanlo. ¿No? ¿No lo ven? Vean la parte del oscilador armónico, con los dos primeros sumados del lado derecho, de 12.9. ¿Qué les llama la atención? Pongan a su imaginación a funcionar. Ven estos dos términos, el que quiera, cualquiera de los dos. A y B constantes. ¿Qué onda? ¿No lo ven? ¿Con qué velocidad angular está rotando la Tierra? Omega. ¿Cómo? Omega. ¿Y con qué velocidad está rotando esta velocidad a lo largo del edificio? ¿Omega? El doble de omega. ¿El doble? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué está rotando este cuate más rápido? Entonces, nótese. Oscila 2 veces más rápido que la Tierra. Qué raro. Está curioso. Ahí lo dejamos en estos momentos como un comentario pregunta. ¿Estamos de acuerdo? A y B se determinan con las condiciones iniciales. Mientras ustedes no me den condiciones iniciales, no puedo hacer nada. Se determina por condiciones iniciales. Muy bien. Ya con eso puedo yo comenzar a calcular ¿cómo se llama? Y Y, Z. Fíjense que según 12.2, déjenme borrar 12.7, porque no quiero borrar el 12.9, 12.8. De acuerdo. Con 12.2. La segunda derivada de Y. Ya lo único que tengo que hacer es estar integrando. Es menos 2 omega. La velocidad en X. Esto no es otra cosa que menos 2 omega seno de phi, y abro un paréntesis grande, el seno del ángulo de la latitud. ¿Y esto cuál es que está acá? Coseno de 2 omega t más b seno de 2 más g coseno de phi
¿Están de acuerdo? ¿Sí se ve? Sí. Entonces, creo que se percatan. Lo que hay que hacer es integrar esta expresión. Esto es para Y, sí, lo puse bien, el 2 omega, coseno que se nos define 2 omega seno, luego el D, que es la velocidad A coseno, sí. Entonces, integramos una vez para encontrar la velocidad en Y. Es que no quiero borrar 12.1. Bueno, aquí lo tengo. Si lo puedo borrar, integro una vez. Integrando una vez, obtenemos la velocidad en Y. Esto me queda menos 2. Menos 2 omega seno de phi, porque esto es una constante. Integro, me quedaría A sobre 2 omega seno de todos WT menos B 2 omega coseno de todos WT más G coseno de phi 2 omega T. Profesor, ¿el término que lleva seno no debe ser negativo? Ah, no, perdón, me estaba confundiendo con la derivada y la integral. No, olvídalo, está bien, perdón. Aquí estoy no derivando, sino integrando. Entonces, la antiderivada del coseno es el seno, ¿no? Con signo positivo. Y aquí sí, la antiderivada del seno es menos el coseno. Ahí sí tiene usted razón. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Falta también Una constante, ¿no? Ah, bueno, falta integrar una vez más. ¿No faltaría también la constante de integración? Sí, allá voy. Sí, por eso dije. Ah, Me falta constante. Más Y0. Con la condición de que Y0 es un bit vulgar número real. Integro. Una vez más. Integrando 12.10, ¿verdad? Sí, 12.10. Bueno, este es 12.10. La velocidad, este sería 12.11. La velocidad en Y es 12.10. Y ahora sí la Y como función de T. Me queda como menos 2W seno de phi. Ahora sí, el signo menos 4. Esto coseno, ahora sí el coseno. Me queda de 4W cuadrada seno de 2 omega T. Aquí una vez más, G coseno de la latitud 4W T cuadrada más Y0. Estoy integrando por T. Espérenme, Y0 es una muy jodida notación. B0 en Y. Sí, porque parece que estoy diciendo que esta es una posición, ¿no? No. Es una velocidad inicial en Y. Y así, una posición inicial. Ok, corrige nada más la anotación en la constante de integración para 12.10. Esa es la posición en Y. Déjenme, si no simplifiqué porque luego empiezo a hacer los cálculos mentalmente y me comienzo a equivocar. Ahora sí vamos a simplificar. Le voy a sustituir 12.1 porque ya la tengo.
Y lo que resulta es lo siguiente. Tenemos que y de t 12.12. Dígame, ¿cuánto valía x de t? Es que ya lo borré. Esto es, tendría que integrar, ¿verdad? Esta es la velocidad en x. ¿Están de acuerdo? ¿Esta es la velocidad en x? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Sí. Para integrar. Entonces, si integro, me quedaría menos a 2 omega cuadrada coseno de 2 omega t menos b 4 omega cuadrada seno de 2 wt y la integral de esto más coseno de phi 4 wt cuadrada más una posición inicial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está bien eso? Oiga, profesor, creo que la velocidad no es esa de abajo, sino la que está arribita. La velocidad en X es la de A coseno de 2 omega t más B seno de 2 omega t. Profe, Ajá, porque esa la de arriba. segunda derivada de y es la que depende de la velocidad. ¿Y esto qué es? Esa Esa sería es la la integral de lo de arriba. Bueno, ajá. Sí, porque sí tienen. Entonces tendría yo que quitar, este se vuelve 2 omega. ¿Estamos de acuerdo? El signo sí está bien, este no es, este es 2 omega. Y ahora sí tiene sentido, porque ya había una Ahí cosa. en el último término es sobre, sobre 2 omega y es por t nada más. Y la constante de integración, ¿no? Sí, me equivoqué. Ajá. Ok, esto es. Y ahora sí, borramos esta y ponemos la y. Profe, pero sería más A sobre 2 omega seno, ¿no? Sí, es positivo. El primer término es positivo. Porque, y el segundo ya sería el que lleva el coseno. Espérenme. Este es X. No, esta es la velocidad. Ajá, esa es la velocidad. Este es positivo porque la antiderivada del coseno es el seno. Sí. Es que tampoco corregí esa parte. Este sí está con signo correcto y es el coseno. Al revés. Así, ¿verdad? Ahora sí. ¿Sí, verdad? Sí. Sí. Y ahora, la y de t. Y ahorita vamos a hacer aproximaciones. Tal vez las debí de haber hecho desde hace rato para simplificar, pero bueno, y me queda ahora sí A, ahora sí las unidades, lo que hace rato me molestaba eran las unidades, porque en uno me iba a quedar unidades de A sobre omega cuadrada y en la otra no, porque había tomado la expresión equivocada. Fíjense cómo, vean el primer término en los lados derechos de 12 y de 13. Es A sobre 2 omega, las unidades están checando. Sobre 2 omega, coseno de 2 omega. El otro es más B 2 omega seno de 2 omega t. ¿Están de acuerdo? Más. Aquí sí hay un signo menos. Fíjense, aquí es este
por este. Se va el omega. ¿Estamos de acuerdo? Me queda menos G coseno de phi. Este omega se va con este. Este 2 me hace que este 4 se vuelva un 2. El signo menos, ahí está. Coseno de phi, seno de phi. Y aquí pongo la t cuadrada. ¿Están de acuerdo? ¿Sí está claro? Sí. Está horrible. Déjenme hacer más para acá. Para que no esté tan... Y el otro era más B 2 omega seno de 2 omega t. Aquí lo pongo más grande. Me quedaría menos G coseno de phi seno de phi t cuadrada. Profe, faltaría multiplicar los primeros dos términos por el seno de phi, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, es mejor hablo. Sí. Ay, no sé qué hacer. T cuadrada. 2 lados. Aquí sí me queda un 2. Nada más. Y abro paréntesis. Seno de phi. Ahora sí, seno de phi. Ahora sí está correcto, ¿no? Seno de phi, ¿qué más me falta, para la y? Y ¿se acuerdan de esta expresión? Ahorita me la voy a decir. Más B0 de T más Y0. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la posición en X, la posición en Y nos falta la posición en Z. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, Sí. ¿me puede decir los últimos dos términos de la posición en X de 12.12? Es B0 superíndice Y por T más Y0. ¿Ok? No, de 12.12, profe, por favor. Ah, es G coseno de phi sobre 2 omega por T más X subíndice 0. Gracias, profesor. Y ahora, sí. Ahorita, esta es la velocidad en X, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ese que no lo borré. Y tenemos, por último, esta es la aceleración en Z, que era menos mg más 2 omega dx en dt. ¿Están de acuerdo? ¿Y aquí qué era, seno o coseno? Del ángulo de latitud. Coseno. Es el coseno, sí, el coseno. Y el m, otra vez puse el mg, no sé por qué. Es menos g nada más. Es menos g más 2 omega coseno de phi. Y ahora sí pongo la velocidad, que es A. Ahora, esta es la velocidad. No, esa es la integral de la velocidad, profe. Esto es A. Esto es A coseno, menos A coseno de 2 omega. A ver. Esa coseno de 2 omega. Déjame. Más 2 omega coseno de phi. Y ahora sí, díganme cuál es la velocidad. ¿Es A sobre 2 omega? No, es A coseno de 2 omega t. A seno de 2 omega t. Coseno. Coseno, ok. Coseno de 2 omega t. Más B. Seno de 2 omega t, ¿sí? Sí. Y luego viene menos, no, más G coseno de phi, ¿sí, verdad? Sobre 2 omega. Sí. ¿Por T? No, así nada más, ¿verdad? Solo así. Así, ok. Y ahora sí, vamos a integrar. Y empezamos. Esas expresiones son las expresiones generales que todavía voy a introducir
una aproximación adicional basada en para hacer un ejemplo, en una competencia entre dos tiempos. Este es completamente general. Lo integro una vez, me queda menos G por T, aquí una constante, le llamo B0 superíndice Z, la velocidad inicial, y luego este no lo toco. Coseno de phi. Integro es A sobre 2 omega, así. Hagan el álgebra, 2 omega t. Integro menos B sobre 2 omega coseno de 2 omega t. Nomás déjenme hacer una pausa para ver si no estoy alucinando. Si derivo también. Okay. Y el último. Más G. Es una G. G coseno de phi sobre 2 omega por t. ¿Están de acuerdo? Sí. La velocidad inicial y la integral, y luego esto está sin integral. Bueno, una vez, otra vez integramos. Ay, qué aburrido. Muy bien. Ni modo. Parece cosa más. Un problema de prepa de cálculo integral, ¿no? Pero bueno, no, hay que hacerlo. Fíjese, el primer término es estos tres primeros términos que voy a poner. Fíjense, esos tres primeros términos son los que esperamos que aparezcan porque lo aprendimos así cuando la omega se va a cero. Fíjense que si hago omega igual a cero, bueno, hay que tener cuidado. Este por este independiente de omega, este por este es independiente de omega. Entonces, este por este también es independiente de omega. Cuando lanzo a la omega a cero, todo este término está bien comportado, este se va a cero, este se vuelve una constante, y este me quedaría simple y llanamente como G coseno de phi por T. ¿Estamos de acuerdo? Profe, le faltó una T en B0Z. Me faltó un T. En 12.14, cuando Sí, integra. 14, sí. Ahí está. Y ahora lo que hacemos es más estoy integrando, ¿verdad? ¿Está eso correcto? Creo que sí, ¿no? Creo que está. Fíjense, ahí en la torre, ya. ¿Cómo ponerlo? El cálculo como que ya no está tan simple, ¿verdad? No está tampoco endemoniado. Pero las expresiones ya están más complicadas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas del cálculo? Claro. Creo que me podían preguntar, sí, ¿ok, no? ¿Y eso Maestro, qué yo nos tengo dice? una duda. Ajá. ¿Qué onda? González, Mauro. ¿Qué pasó, Gonzalo? Cuando en la última
ecuación se hace omega igual a 0, que es lo que estaba comentando en el caso anterior, Ajá. ahí sí sobrevive una omega en el denominador, ¿no? A ver. Usted dice aquí. Así es, porque recuerdo que estaba diciendo que si omega se hace 0, entonces recuperamos la ecuación de posición o la Sí, función de posición en z. Entonces sí, ahí generaríamos una omega dividiendo, sí, que sería 0. sí, y eso tendríamos que hacer algo más. Habría que hacer el desarrollo en serie de Taylor, de este cuate y de este cuate, y ver qué rayos sale. ¿Sí me explico? Ok, Eso también lo voy a hacer, González. ¿Sí está claro? sí, maestro, gracias. Sí. Entonces, eh, entre otras cosas, vamos a considerar una partícula que es lanzada de manera vertical y dentro del análisis tomaremos casos límites. Uno proporcionará la respuesta a la pregunta de González. Estas son las expresiones generales, las expresiones más generales para el caso de tiro parabólico. Me dan ciertas condiciones iniciales y como se pueden percatar, fíjense, vean 12, 13 y 14. Las tres coordenadas tienen un movimiento armónico. No nos podemos quitar esto que está acá. Además de los términos usuales. Las tres. Así puestas de manera tan general, uno no tiene una clara idea de si la jerarquía que pusimos hace rato, de cuáles eran las cantidades que iban a tener mayor magnitud, Z, Y o X, y yo di un argumento, aquí no se percibe. Entonces lo que sigue no solo es un ejemplo sacado a la buena de Dios, es un ejemplo para que se percate los órdenes de magnitud que se van a tener y el por qué. Estas son las expresiones generales. No hay error, aunque sí, cuando tenemos un montón de términos, apreciar y poder discernir las jerarquías en los efectos involucrados es algo que nos podría resultar medio complicado. Entonces, lo que viene es aplicar esto. Voy a borrar todo ese punto 12.12, va a ser mi punto. Mi expresión semilla de donde voy a sacar todo. Entonces, ahora sí, ejemplo. ¿Qué es lo que antes de empezar a escribir, quiero explicar qué es lo que vamos a deducir? Imagínense que ustedes están en un helicóptero, ¿sí? Y el helicóptero está manteniendo una posición constante respecto del piso. ¿Ok? Y ustedes lo que van a hacer es dejar caer una partícula desde el helicóptero. Ustedes con un rayo láser, voy a hacer el dibujo. Aquí está el helicóptero. Esta es la posición del helicóptero.
para que quede claro lo que vamos a... Y este es el piso, ¿sí? Con un rayo láser trazan esto. Lo apuntan exactamente hacia la superficie terrestre. Exactamente de tal manera que si ustedes están aquí, esta recta sea perpendicular al piso. ¿Sí me están siguiendo? Y lo que hacen es aquí, sueltan una partícula. Ahora, esto lo puedo ver desde dos perspectivas. Este es el plano. Fíjense que si este es el helicóptero, este es el primer dibujo. Por como escogimos los sistemas coordinados, imagínense la vertical en el eje Z. Este vendría siendo el eje Z. Lo voy a poner aquí. Z. Y si recuerdan, escogimos el norte como el eje Y y que este sea el Y. Pero yo lo puedo ver, esto sí lo estoy viendo de lado. Yo lo puedo ver desde la parte trasera del helicóptero. Ahora el helicóptero va a estar más pequeño, es más angosto que el ala. Acá está el piso. Y aquí nuevamente está el rayo láser, que es el trazador que ustedes están empleando para ver los efectos que van a pasar. Este es ahora, nuevamente, el eje Z. Pero hacia acá, hacia el este, está. Y ahorita les digo por qué el este. Recuerden que todo esto fue cuando la partícula está en el hemisferio norte. Y ahorita les digo por qué eso es relevante. Es por algo que hicimos casi en la primera situación de fuerza de Coriolis. Entonces, ¿qué es lo que voy a probar? Esto es el dibujo, aunque sea muy primitivo, de lo que va a resultar. Lo que va a pasar es que en ausencia de Coriolis, la partícula va a caer aquí. Sin Coriolis. Es lo que vamos a deducir. Déjenme ponerlo del otro lado. Ahorita les digo por qué del otro lado. Esto va a ser sin Coriolis. ¿Qué va a pasar con Coriolis? Voy a exagerar los efectos. Ahorita les digo por qué. Aquí va a caer el Coriolis. A lo largo del eje X se va a mover hacia el sur. Y a lo largo del eje X va a caer hacia el oeste. Profe, ¿el rojo dice 5 Coriolis? Sí, es lo que le predice a usted, lo que aprendió desde la dichosa, ¿cómo se llama? Secundaria. Si lo suelta, va a caer siguiendo la vertical que define la normal a la superficie. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aquí no. Se va a mover hacia el sur tantito, que quiere decir tantito, y se va a mover hacia el oeste. ¿Cuál de las dos cantidades va a ser mayor? A este, a propósito, le llamo L mayúscula. A esta distancia le llamo L minúscula. ¿En dónde? Si mi memoria no me falla, L minúscula sobre L mayúscula va a ser del orden de omega por T, donde T
Pónganse de tiempo de caída. Si tuviera alguno de ustedes que explicar con un dibujo a una persona que nunca ha llevado curso alguno de cálculo diferencial, y le preguntase a esa persona a ustedes, a lo mejor pon un dibujo, ¿qué rayos va a pasar? Lo que va a pasar es esto. No va a seguir esto. Va a caer movido hacia el sur y movido hacia el este. Quiere decir que si necesitamos que un objeto caiga con una precisión, porque así lo requiere, en cierto punto, y estamos en un helicóptero el cual está sostenido sobre la tierra, no me puedo yo olvidar de fuerza de Coriolis hacia el sur y hacia el este. ¿Sí quedó claro? ¿Sí me están siguiendo? ¿Me están siguiendo o no? Sí, profesor. Eso es lo que va a pasar. Ahora se percatan por qué muchas veces hay reportes de que en una guerra no le pegaron al objetivo militar que querían, le pegaron, lamentablemente, como ha pasado muchas veces, a un hospital donde están atendiendo a chavitos, porque puede. Fíjense cómo los efectos de Coriolis son omega cruz la velocidad de la partícula. Entre más rápido se mueva la partícula, el efecto se hace más intenso y el error se vuelve más grave. No es lo mismo el error que se comete si lanzo una pelota de béisbol con un brazo, aunque sea de un pitcher de liga mayor, a que si lanzo un misil. Entonces, esto es lo que vamos a probar y vamos a mostrar que la mayor jerarquía la tiene la coordenada Z. Después viene la coordenada X y hasta el final viene la coordenada Y. ¿Sí está claro lo que se va a hacer? ¿Preguntas de la labor en esta parte? Para que quede claro los órdenes de magnitud de lo que tenemos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Profe, yo tenía una duda, o bueno, igual y creo que me confundí un poco. No, nada más estamos señalando al helicóptero con un láser, o en sí, ¿cuál es la situación? Imagínense que yo estoy en un helicóptero, ¿sí? Y que tengo que dejar caer un objeto muy pequeño en un orificio del tamaño de el ojo de una aguja. Y ese orificio está en el piso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? No viene al caso. Y que yo lo que hago es, me paro exactamente en el helicóptero, ¿sí? Y tengo un láser que apunta hacia abajo. El láser está en el helicóptero. Y consigo que el piloto esté exactamente arriba del orificio, de tal manera que el láser traza una línea recta que es perpendicular al piso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí agarra onda? Sí. Entonces, si no hay gravedad y yo, aquí donde está el láser, suelto una partícula, la partícula va a caer exactamente en donde está el orificio de la aguja. ¿Sí quedó claro, Rojas? Profe, pero bueno, no se iría, por ejemplo, al soltar la partícula en tiro parabólico porque lleva una velocidad horizontal, digamos. No, porque lo suelto, el helicóptero está en reposo respecto al piso, eso lo dije, está flotando sobre el piso. Ok. Le pedí al piloto que mantenga en reposo respecto del piso el
helicóptero. No. Sí estamos de acuerdo. Sí, la velocidad horizontal es nula. Sí, y lo suelta. Sí, ¿sí está claro eso, Rojas? Sí, profe, sí es que omití esa parte de que el helicóptero ¿Ya no se entendí mueve. entonces? Sí, ya entendí, Entonces, gracias. y se va a mover hacia el sur y hacia el este por fuerza de Coriolis. Entonces, consideremos, esa es la situación del dibujo. La figura 1. ¿Qué es la figura 1? ¿Puedes subir la cámara, por favor? No, se me va la onda. La figura 1. Una partícula se suelta. Esta altura es h. Le quito el C, no necesito. Se suelta a una altura h del piso. Con esta, aquí está el origen del sistema coordinado del laboratorio. Estoy en un marco no inercial. Aquí minúsculas y minúsculas está minúscula. Son las coordenadas, si se dan cuenta, del marco no inercial. Pero para nosotros son nuestras coordenadas, son las coordenadas del laboratorio. Con el origen. No, pero con el punto de salida. Con el punto inicial. Este es el punto inicial de coordenadas. Cero, h y velocidad inicial. Ahora sí. La velocidad inicial es 0, 0, 0. Porque lo estoy soltando. Sí, lo estoy sosteniendo con la mano. Lo suelto. Su velocidad inicial es nula. Comienza a desplazarse porque la aceleración en las tres direcciones, como ya lo vimos, no es nula. Muy bien. Profesor, Y ahora, sí. ¿podría hacer la cámara un poco hacia la izquierda, por favor? Sí, ¿ahí estufas o no? Sí, gracias. ¿Ahí se ve? Sí, profesor. Ahí se ve. Ahora, lo que voy a hacer es reescribir las ecuaciones, no para la... Voy a partir, fíjense cómo la primera expresión que resolví, porque era una manera sencilla de desacoplar las expresiones, era la expresión para la velocidad a lo largo de X. Por eso no borré 12.12, porque si la derivo me da la velocidad en X. Lo voy a hacer y voy a empezar a introducir otra aproximación. ¿Cuántas aproximaciones? Sí. El problema general es complicado debido a la presencia de esos senos y cosenos. ¿Sí? Ok. Por suerte, para el campo, para situaciones en nuestro planeta, nótese otra vez. Si H, imagínense que H, nos subimos, el helicóptero está volando a la altura de la esta bandera de la Guami, de ahí de la explanada. Y
¿Cuánto me dirás? Seamos exagerados. Alguien un día dijo que eran como 10 metros. Y digamos que son 20 metros. No. Entonces, quiero que entiendan qué aproximación y por qué. El tiempo de caída. ¿Qué rayos es? Es aproximadamente igual. Recuerden su curso de mecánica clásica. H, voy a poner aquí abajo, es igual a un medio cuando parte del reposo para aceleración constante. Entonces, de aquí viene que el tiempo de caída es 2 veces la altura sobre G y la raíz cuadrada. Si el orden de magnitud del tiempo que va a tardar en caer la partícula, ahorita van a ver por qué hago este tiempo. Fíjense que esto va a ser 40 no tiene, sí, 40. Esto vendría siendo 40 sobre 10 segundos al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Aproximadamente igual, ahí más o menos, ¿no? 6 por 6, 36, ¿verdad? Esto es aproximadamente, ahí me aparece, es 2, ¿no? Esto es 2 segundos. 2 segundos. ¿Están de acuerdo? Es 2 segundos. Pero el periodo de rotación de la Tierra es T, es el recíproco de omega, y es del orden de 10. Como 10 a 4 segundos. Para que se percatan. El periodo de rotación de la Tierra es un número mucho mayor que este que tenemos aquí. ¿Qué es lo que implica para esta expresión? Estos órdenes de magnitud, ahorita van a ver. Comienzo reescribiendo esto que está aquí de una manera que me convenga para introducir mi aproximación. 12.13. La velocidad a lo largo de X. Son estas derivadas. Y tiene la siguiente cara. Es A coseno de 2 omega por T. Y fíjense lo que voy a hacer. Y aquí más B seno de 2 omega por T más G coseno de phi de 2 omega. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Y tenemos dos constantes. Las voy a simplificar. Ahorita les digo por qué. Que dependen de condiciones iniciales. A y B. Entonces, lo que voy a hacer es, en este instante, voy a introducir el hecho de que la velocidad, no sé, Profesor, ¿puede mover un poco el pizarrón? Es que ya le está pegando el sol. Sí, ya está. Sí. Así. Sí, profesor, muchas gracias. Déjame también girar la cámara, porque si no, creo que ahí está bien, ¿no? Ahí está.
¿Sí se ve? ¿No está muy oscuro? No, profe. Entonces, déjeme, ya quedó claro la geometría, digamos, de esto que está aquí, la figura 1 y 2, es en realidad, me adelanté haciendo una explicación geométrica del álgebra que va a salir. ¿Sí quedó claro? Estos dibujos para borrarlos, me está resultando muy incómodo los cálculos. ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? Entonces, se puede ir esto. Y ahora introduzco las condiciones iniciales. Ojo. En general, van llevando el curso de ecuaciones diferenciales parciales y funciones especiales. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Y en ese curso, uno aprende cuando está resolviendo por ejemplo, aunque lo aprende uno desde antes, pero bueno, uno ve ecuaciones de la teoría de Sturm-Liouville, cómo las constantes de integración se resuelven cuando nos proporcionan condiciones iniciales. Aquí A y B están flotando. No les puedo decir cuánto valen si ustedes no me dicen las condiciones iniciales, pero ya lo hice. Y la condición es esta. La primera es esta. Esto implica ¿están de acuerdo? Sí. La segunda, cuando integro, no, ahí ya tengo 12.12, que es la posición. Profe, 1214 es BX, ¿verdad? Sí, aquí es B superíndice X. Es la velocidad que es nula cuando T es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Y la posición al tiempo nulo también es un 0. Pero esto es lo que está acá. Ahora esta se va, esto me queda. Esto que está aquí. Es menos B sobre 2W más X0. Todo esto es un 0. Tengo dos constantes. Escogemos B igual a 0, X igual a 0. Podría yo tomar otros valores, pero no estaría mal el resultado. Lo único que mostraría es que me gusta el álgebra. Creo que otra vez ya se empieza a pegar la luz, ¿verdad? Con esto cumplo la condición y reduzco el número de constantes que tengo. Entonces, la solución es, voy a trabajar con la velocidad. Ahorita les digo por qué. B es 0, por eso escogí aquí la X subíndice 0 igual a 0, para hacer la P igual a 0, y no estar cargando esto que está acá. Y me quedaría, los dos tienen menos G coseno de phi omega, algo positivo, menos
coseno. Espérenme. ¿Qué hielo es esta? Ah, está bien. Más. Bueno, ok, ahora sí. ¿Sí lo ven? ¿Sí está claro? ¿Sí se ve? Mira. Hace rato parece que tengo bipolaridad. Primero digo que unos órdenes de magnitud en la omega y en el t, y luego doy el salto a las condiciones iniciales. ¿Qué tiene que ver una con la otra, no? O sea, tengo que darle una coherencia a lo que estoy diciendo. Aquí es donde entra. Hace rato dijimos que omega, bueno, que t, que es 1 sobre omega, es mucho mayor que el tiempo máximo que tarda en caer. Y eso implica lo siguiente, que omega es mucho menor que 1. Y eso implica que omega, que 1, que es mucho mayor que omega de c, es mucho mayor que omega por cualquier tiempo entre 0 y el tiempo de caída. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Y ahora sí está claro. ¿Por qué es esto? Aquí entra el hecho de que simplifiqué la expresión utilizando las condiciones iniciales y ahora sí introduzco el argumento sobre el orden de magnitud del periodo de rotación terrestre comparado con el tiempo de caída de este objeto. En otras palabras, la solución que estamos obteniendo es bajo las condiciones en donde el periodo es mucho mayor que el tiempo de caída. Si eso se rompe, entonces ya no sirve. Pero claro, en la superficie terrestre, algo que tarde 10 a la 5 segundos en caer está fuera, ya ni siquiera el campo gravitacional sería homogéneo. Ya el campo gravitacional se estaría cambiando porque está cayendo durante mucho tiempo, la distancia es muy grande, entonces la suposición de campo gravitacional homogéneo tendría que modificarse y tomar una aceleración que considere ese hecho. Aquí es bajo estas condiciones. Y entonces, lo único que voy a hacer es recordar el desarrollo de este que está aquí. El primer término, como se pueden dar cuenta, es un 1 que se va a ir con este 1 porque tiene el signo opuesto debido a la condición inicial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podría mover la cámara, por favor? Sí, le pegué, claro. Ahí está. No, un poquito menos. Ahí está. ¿Sí? Y ahora, recuerden, omega por t es del orden de 10 a la menos 4. Omega por t. ¿Sí? Entonces, me quedo solo a orden cuadrático y los que vengan van a ser de orden cuártico o superior. Este ya va a ser, si este es 10 a la menos 4, al cuadrado, 10 a la menos 8, este va a ser 10 a la menos 16. Órale. ¿Sí se dan cuenta del orden de magnitud, cómo está cambiando de manera tan brutal? Y lo introduzco acá. Fíjense que no es una aproximación tan mala. Y entonces, 12.18. B de X. No, pues indite. Claro. Hay que ser honestos y decir que estamos haciendo una aproximación. Pongo el signo
aproximadamente, es que coseno. Fíjense el orden de magnitud de lo que está surgiendo. Y aquí se percata González de cómo comienzan a desaparecer esas aparentes singularidades que había cuando uno tomaba el caso omega igual yéndose a cero. ¿Se acuerda, González? Señor, Así es, maestro. sí fue usted Mauro González, ¿verdad? ¿O no? Sí, maestro, gracias. Sí, ya lo veo. Fíjese, toman los de orden superior, pero aquí no hay una potencia, si aquí tuviera, si el signo aquí, si el signo aquí fuera, ¿se ve dónde estoy señalando? ¿Sí se ve? Sí, maestro. Si el signo aquí fuera positivo, ya estaría yo fregado. Fíjese que no quedaba claro en la expresión que teníamos, porque la A y la B no se habían determinado debido a que ¿cómo se llama? Las condiciones iniciales no se habían impuesto. En el momento en que las impongo y haciendo como una simplificación, que no está mal aquí porque es cuando la omega es muy pequeña, la singularidad por sí sola desaparece, porque el 1 de aquí se va con este. Ahora sí agarró la onda. Cuando llegue a las otras partes se va usted a percatar que igual todo sale así muy, muy ausente de fricción. Entonces fíjense que el primer término que sobrevive no es un término independiente del omega, es un término cuadrático en la omega. Me queda con este menos y este 2 que se va con el 4 que está acá, me queda dos veces. Fíjense el término, dos veces omega por t cuadrada, más términos que son por lo menos cúbicos, bueno, de este orden de magnitud. Por lo menos. ¿Sí estamos de acuerdo? El omega también iría al cuadrado, ¿no? No, porque se elimina. Ah, sí, no, porque no le he dividido, sí. Sí. Ah, sí. Sí, no le he dividido. Ya que lo divido, entonces, como continúo arriba, y ahorita les digo por qué esta expresión. Y ahorita regreso a las ecuaciones originales, y señalo el por qué. Entonces, nótese que b de x tiende a 0 si omega tiende a 0. No hay singularidad. Existe entonces, por lo menos un tercio de la deuda, señor Mauro González, se la pagué. Ahorita vienen las otras dos coordenadas y nos vamos a percatar que todo es idéntico. Muy bien. Profesor, Ajá. ¿qué decía entonces 18? Está. ¿Ya lo vio? Ah, sí, omega también está al cuadrado, ¿verdad? Sí, claro, sí. Si no estuviera el cuadrado, lo que pasa es que no sé por qué dije voy a dividir entre omega y a la hora de la hora no lo hice. No quité la omega que está en el denominador. Ah, sí, de acuerdo, profesor, gracias. Entonces, fíjense cómo esa es la expresión para la velocidad en X. La integramos. Estoy partiendo de la expresión para la velocidad. Impongo la condición inicial. Y ya que impuse la condición inicial, integro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahora,
integramos recordando que la posición inicial es 0. No se les olvide. Entonces, hasta hacia arriba. Y ahora integrando. Profe, ¿me podría decir qué dice después de cuando Bx tiende a 0? Después dice, punto y coma, no existe singularidad. Ok, gracias. Como parte de la respuesta para González. Integrando. Aquí es lo que obtengo. 12.19. Integro es la posición en X, función de T. Bajo estas aproximaciones. Y queda como G coseno de phi omega. Ya ahora sí, creo que estoy, espérenme, ya me estoy, bueno. Está el 2. Luego viene una G, viene una omega. La omega de abajo ya no la pongo. Coseno de phi. El t cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Que tendría que estar aquí el cubo. Y todo entre 3. ¿Están de acuerdo? Sí. Más. Más una dichosa, ¿cómo se llama? Una dichosa constante. X0. Pero, ¿cuánto vale X0? Boleto. Qué buena onda. La posición en todo tiempo está dada por esta expresión. Fíjense en la estructura. Y aquí pongo el tiempo. Déjenme ponerlo a propósito. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la solución general para la posición y de ahí sacamos todo lo que tenga que ver con la dichosa, ¿cómo se llama? Con la dichosa velocidad, toda la información a lo largo del eje de las X. ¿Dudas? Profesor, Ujú. ¿por qué en 12.20 puso que es X0? ¿No era 0? ¿Sí? Entonces aquí ya no lo puse. Se me olvidó señalar eso. Aquí está el 0. Tampoco no. ¿Ya lo vio? Sí. Sí. Sí, es X es X0 y ese es un 0, entonces este cote ni siquiera aparece. Ya esa condición de la frontera me puedo olvidar de ella. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Además, espérenme, ahora sí, pero recuerden las ecuaciones que teníamos. La aceleración en Y es un término que es 2 omega el seno el seno de la dichosa latitud por la velocidad en X. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Era la ecuación 12.2 del día de hoy. ¿Sí me están siguiendo? ¿Qué onda? ¿Están dormidos o qué tranza? Sí, Sí, profe. profesor, está bien la ecuación. Entonces, es 2 omega seno de phi. Y lo único que tengo que hacer es, otra vez, claro, en el momento en que yo introduzco 12.21, esta expresión es completamente general, el último renglón. Pero si yo aquí, en dx en dt,
sustituyo lo que resulte de derivar esto, estoy ya de manera implícita introduciendo todas y cada una de las dichosas aproximaciones que se hicieron. ¿Cuáles? La primera es que omega por t es un número mucho menor que 1, porque esto es un resultado que surge de eso. Y aquí pongo, me queda 2g omega t cuadrada, 2g omega t cuadrada por coseno, espérenme, me queda menos 2 omega seno de phi, y luego 2g coseno de phi omega t cuadrada. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Esto es menos 4 omega cuadrada t cuadrada. Menos 4 omega cuadrada t cuadrada seno de phi coseno de phi. Déjenme simplificarlo. Esto es menos 2 seno de 2 veces la latitud. 2. Profe, ¿no falta G? Pues sí. De G. Y si no, no tiene las unidades correctas, porque esto es adimensional. Y luego, omega por t al cuadrado. Lo pongo así. Integro una vez. Y me resulta que vendría siendo, sigan el álgebra menos 2g omega cuadrada seno de 2 phi. ¿Están de acuerdo? ¿T cúbica? Sí, ¿verdad? T cúbica sobre 3. ¿Sí está bien? ¿Puede bajar la cámara, por favor? Derivo este 3 se me va. El signo menos está correcto. Está bien, ¿no? Esa es la velocidad. Sí, Sí. Espérenme. Más una velocidad inicial que es 0, porque la velocidad, voy a poner aquí, déjenme, estoy haciendo las cosas de manera muy desordenada. Déjenme. T cúbica. Y otra vez, condición inicial. Ahora sí puse el 0, ¿no? No se me olvida. Entonces, este cuate se va al demonio. Voy a borrar, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo está claro y transparente? 12.23 es la condición inicial, ¿verdad, profe? Sí, claro, sí. Parte del reposo de la partícula. Su velocidad a lo largo de cualquiera de los tres ejes, cuando t es igual a 0, es nula. Ok, gracias. Entonces, integro una vez más e impongo la condición de que en el eje Y inicialmente se encuentra en el origen. Borro esto. No voy a borrar. No, puedo borrar. Aquí tengo esto, ya lo quito, ¿no? Entonces, integrando. .24 es la posición en Y. Es la siguiente cara. Es menos
2G omega cuadrada, sí, ¿verdad? T a la cuarta sobre 12. Sí, ¿verdad? Sería un 6, pero bueno, aquí lo simplifico. Sí, hagan ustedes el álgebra, estoy simplificando, no me voy a equivocar. Es cuando este es un 12, 2 sobre 12 es 1 sobre 6, G omega cuadrada de la cuarta seno de 2 phi más Y0, posición inicial, 12.21 no lo voy a borrar. Okay. Y el último, voy a borrar, no voy a borrar 12.21 porque ahorita voy a poner juntos 24, 21 y lo que me salga para Z. Fíjense cómo la ecuación para Z el término que aprendimos desde la secundaria, el menos G. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Ujú. ¿puede moverla un poquito más, por favor? Más. Un poquito nada más. Ahí está bien, gracias. Y ese es el primer término que acabo de poner, es el usual. Y luego viene esta es la ecuación diferencial para Z. No hay ninguna aproximación. La aproximación viene en el instante en que agarro 12.21 y lo derivo. Otra vez todo lo que he aceptado como suposiciones las estoy introduciendo para Z y me queda derivo. ¿Están de acuerdo? Profe, le faltó un 2 Dime. en la primera, bueno, la primera igualdad cuando puso la segunda derivada de Z. Aquí, aquí. Sí. Entonces aquí va un 4, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Porque derivo esto es, este 2 no se me va, este 3 se va, y 2 por 2 es 4, ok, ahí está. Integro una vez. Es la velocidad inicial en Z menos G por T más esta, la integral de este cuate es 4 G W T cúbico sobre 3 coseno de phi. Esto es 12.26. Esta es la velocidad en Z general. Condición inicial en Z. Es coseno cuadrado también. Coseno cuadrado de phi. Sí. Y esta es la velocidad en Z. Profe, 12.26 es la velocidad. Sí, en Z. Ah, ok. Sí. Y 12.27 es la imposición de la condición inicial a lo largo de Z en la velocidad. Entonces, ahora sí, 12.28 es la expresión habiendo determinado las constantes de integración. ¿Podría bajar un poquito la cámara, por favor? ¿Perdón? Eso, ya estufas. ¿Así?
Sí, gracias. Y vuelvo a integrar. Esta es la velocidad. Integrando. No, espérenme aquí con más. Fíjense que esto es... Ajá. En 12.28 no falta un coseno cuadrado de phi. Sí. Sí. Sí, sigan el álgebra. Estoy pensando en los argumentos de omega por t para que vean cómo el orden de jerarquía de lo que tenemos. Integro una constante que te pues nada sobre 2 y aquí más g omega t a la cuarta coseno cuadrado de phi sobre 3. ¿Está bien? Sí, ¿verdad? Pero aquí la posición inicial no es un 0. Recuerden, lo estoy soltando a una altura h. Lo puedo borrar. Es nada más. Lo quito porque ya lo determiné. Entonces, z cuando t es igual a 0 es h. Pero si ustedes se dan cuenta, los términos que son monomios en t se van cuando t es igual a 0. Me queda que esto es z. Y entonces, ahora sí, tengo lo siguiente. Y ahora sí puedo empezar a hacer algo diferente. Esto es Z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y dónde está X? X está aquí. Ahora sí. Quiero que se fijen, por eso no quise borrar 24, 29 y 21. Ahí está todo lo que necesito. Quiero que observen la expresión para empezar. Vamos a comparar 24 contra 21. Tomemos 12.24 y 12.20. Y los voy a escribir. Y escribámoslos. Como sigue. Hace rato les dije, ya casi como una hora, que X iba a ser en su magnitud, su valor absoluto, un número mayor que Y. ¿En dónde está eso codificado? Quiero que noten Y de T tiene la siguiente cara. Es menos omega por T a la cuarta, así a lo salvaje, sobre 6 omega cuadrada, porque aquí la omega está al cuadrado y aquí está a la cuarta. Seno de 2 phi. No necesito más. Y ahora lo que hago es que X de T es 2 G sobre 3 coseno de phi. Y lo escribo como omega T al cubo. Pero aquí la omega está lineal y yo ya la llevé al cuadrado. Tengo que dividir entre el cuadrado.
¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Profe, pero omega originalmente es que no había visto el denominador. No, sí está bien. Pero fíjense, ¿cómo es el producto omega por T? Muy pequeño, ¿no? Ujú. ¿Cuál de los dos es más pequeño? ¿Omega por T al cubo u omega por T a la cuarta? A la cuarta. Este es menor que este. En otras palabras, esto implica lo siguiente. 2/3 es semejante a 1/6, el orden de magnitud. ¿Sí? Asumiendo que ninguno de los dos es que el ángulo no es ni 0 ni pi medios. El seno de 2φ es parecido al coseno de φ en orden de magnitud. El 1 sobre omega cuadrada es igual, ni siquiera es parecido, es igual a 1 sobre omega cuadrada. Y la conclusión es la siguiente. 30. Es del orden de omega por T. Y esto es parecido a 10. Voy a ser optimista. Por cada centímetro que se desvíe hacia el este, se va a desviar hacia el sur una 10 milésima de centímetro. Una 10 milésima. Por cada metro que se desvíe hacia el este, se va a desviar un micrómetro, fíjense, un micrómetro al sur. Fíjense, vean el orden de magnitud. En realidad lo que se está haciendo, aunque fuera el ojo de una dichosa aguja, si yo consigo caer razonablemente cerca, apuntándole hacia el este, ya sé que se me va a mover tantito hacia el sur, pero es tan pequeño que no voy a dejar de pegarle al ojo de la aguja. ¿Sí quedó claro? ¿Sí están agarrando la onda? ¿Qué pasó? ¿Podría repetir cuál es la dirección en la cual se desvía menos, digamos? Habíamos dicho, le voy a poner acá, este era el eje Z, hacia el norte era Y, y entonces, para hacer un sistema de mano derecha, el eje X entra al plano del pizarrón y sería el este. El este. Entonces, hacia el norte se desvía, pero la desviación en orden de magnitud de lo que se va hacia en realidad la desviación es hacia el sur, perdón, porque es negativa, ¿eh? Se desvía hacia el sur. Esa desviación es 4 órdenes de magnitud menor que lo que se desvía hacia el este. Eso es lo que dije, Rojas. ¿Sí quedó claro? ¿Sí me están entendiendo todos? Sí, profesor. Fíjense. Sí. Fíjense cómo. Ahora sí. En una primera instancia, en lo que debo de fijarme es en la desviación hacia el este. Si yo consigo una buena precisión hacia el este, la precisión hacia el sur, en la dirección sur-norte, va a quedar garantizada por esto. En tanto, este número sea suficientemente chico. Y aquí es, para los efectos de lo que tenemos, bastante pequeño. Ahora, para terminar, vamos a comparar X contra Z. No, porque estas son las desviaciones. Lo que quiero son las desviaciones. Entonces, lo que voy a comparar en Z son estos dos cuotas.
Porque esta es la corrección, este cuento que está aquí, es la corrección a la variable Z generada por Coriolis. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, con esto terminamos esto que está acá. Fíjense, ya quedó claro, se desvía hacia el este mucho más que hacia el sur. ¿Qué tanto? 4 órdenes de magnitud. Ya tengo así una afirmación bastante contundente y corroborada por el álgebra y que prueba el dibujo que hicimos aquí hace rato. Ahora quiero que noten lo siguiente. Vamos a dividir G omega t a la cuarta sobre 3 coseno cuadrado de phi. Lo voy a dividir entre G t cuadrada sobre 2, que es este término comparado contra este. Campo gravitacional usual sin Coriolis contra la corrección. Fíjense, esta es la corrección en Z debido a Coriolis. Fíjese, señor Mauro González, si hago la omega yéndose a 0, no tengo ningún problema de singularidad alguna. ¿Estamos de acuerdo para Z? Que me olvidó esa parte. Sí, Entonces, vea cómo 12.24 le dice, haga omega yéndose a 0. Para allí, ¿a poco hay singularidades? no, tampoco. Este es, más allá de la respuesta a su pregunta, vamos a extraer algo adicional, señor González, y que va para todos. Cuando tengan que hacer un análisis sobre el límite, cuando algún parámetro se haga pequeño y tienen ustedes la solución en general, en ocasiones no puede uno decir nada y tiene uno que imponer las condiciones iniciales del problema. Y entonces, constantes que están flotando, que pueden generar un espejismo y dar la impresión de que va a haber problemas de singularidades, todo se vuelve perfectamente bien comportado debido a ya las soluciones en particulares, como este es un ejemplo. Fíjense cómo esto que está aquí me dice lo siguiente, esto lo borro, las G se van, me queda otra vez omega por t cuadrada 2 tercios coseno cuadrado de phi, pongo que estoy dividido así, es G omega t a la cuarta sobre 3 coseno cuadrado de phi, porque esta es la aceleración provocada por el puro campo gravitacional en el orden de magnitud, el valor absoluto, provocada por la aceleración dividido la de Coriolis por la aceleración usual. Fíjense, otra vez lo puedo poner. Aquí vendría siendo la pura omega. Sí. Entonces, no sé si exista, muy bien explicado.